Bueno, y el gustazo de recibir en una de las últimas emisiones del año, porque estamos acercándonos ya sobre el filito del 2024 a María Eugenia Alvear. Bienvenida, María Eugenia, ¿cómo andás? Muchas gracias, Diego. Bien, con las energías como todos a fin de año, ¿no? Pero bien, bien. Ya cansada, pero seguimos. Bueno, y hablando un poco de lo que son efemérides, de lo que es la historia argentina y un personaje que muchos conocemos por más que nada nombres de poblaciones o de calles o de que es San Francisco Solano, ¿no? Tan mencionado, pero claro, es un nombre y un apellido que vos nos ponés ahora en contexto. Claro, porque tiene mucho que ver no solo con nuestra historia, sí con el cristianismo, por ahí estamos en épocas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, pero más allá de eso tiene una importancia para la cultura popular argentina y para lo que fue la primera etapa de la conquista y colonización en nuestra tierra. Como bien dijiste vos, una de esas personalidades que, si bien han trascendido porque han sido canonizadas, ¿no? Por la Iglesia Católica, tienen un perfil diferente. Yo siempre digo, no hay que generalizar lo que ha sido la conquista y colonización o esa forma de evangelizar con esos intereses, ¿no? Ha habido excepciones, grandes excepciones, y Francisco Solano ha sido uno de ellos. Es que en realidad a veces lo que se daba o no se consideraba pecado maltratar a un aborigen, porque ni siquiera entraba en el estatus de persona. No eran de ese momento, era salvajes, sí, eran considerados en categoría de animales. Entonces uno cuando decía todos, en ese momento todos estamos bien, bueno, ellos estaban afuera del todo. Exactamente, ¿no? era otro el concepto, ¿no? de humanidad. Sí. Pero bueno, no era el caso de Francisco Solano, había nacido en Montilla, en España, desde muy chiquito se ordena bajo la orden de San Francisco de Asís, estudia filosofía en el convento de Loreto en Sevilla, y bueno, es uno de los que forma parte de las misiones, ¿no? Enviadas a América para evangelizar. Pero él, siendo de la orden franciscana, tenía un perfil mucho más humanitario, con esto que estamos hablando recién, ¿no? Tenía un acercamiento muy grande hacia la naturaleza, hacia los animales, considerar a los animales como seres de Dios también, esa concepción no tan particular que tenían los franciscanos. Él viene a América a fines del siglo XVI, ¿no? Él había nacido en 1549, para ser exactos. Viene siendo joven a América, estuvo en Lima, estuvo, bueno, todo lo que es la zona del Alto Perú, llega a nuestro territorio, está un tiempo en Tucumán, está en La Rioja, Santiago del Estero, va, ¿no? Tomando parte en distintas zonas de nuestro territorio. Pero él tenía características que lo hicieron ya considerar como un santo en vida. Viste que la Iglesia por lo general canoniza, santifica, beatifica una vez que se comprueban milagros, pero de aquellos que ya están muertos, ¿no? Que obran desde el cielo, dice. En este caso no, él se vuelve muy popular porque fue llamado el taumaturgo del Nuevo Mundo. Él tenía un poder, cuentan, una virtud, o bueno, algunos decían que era muy milagrero, porque podía entenderse con los pueblos originarios, con las distintas lenguas de distintos pueblos originarios. Él conversaba unos instantes y enseguida comprendía las lenguas. Esto lo hacía tener una comunicación muy amena con distintos sectores, ¿no? Intermediaba ante conflictos con los conquistadores. Él además tenía la imagen que estamos viendo, hoy se lo recuerda con un violín en su mano. Él era cantor, era músico, era luthier, tenía un perfil, ¿no? Muy artístico. Su formación desde muy pequeño había tenido esta posibilidad y tenía una predisposición. Y esto lo utilizaba en el buen sentido para evangelizar desde ese lugar, desde la música, desde el canto, permitía a los pueblos originarios que practiquen su culto. Entonces iba mediando entre todo esto, ¿no? Más allá de llevar la palabra de Dios como era su misión. Pero él trasciende, a ver, nosotros lo tenemos hoy considerado el patrono del folclore y vamos a decir, ¿cómo está la conexión? Claro, pero ahí cuando vos tiraste algunas claves, cuando el violín, hablaste de los canto, instrumentos, la música, de este puente que tendía con la música. Exactamente, de ahí viene. En el primer Congreso Nacional del Folclore Argentino, en 1949, coincide con los 400 años de su nacimiento, es una coincidencia, pero se propone, y fue unánime, consagrarlo, elegirlo como el patrono del folclore argentino. Es el patrono del folclore de otras naciones de nuestra América, no solamente para nosotros, por esta vinculación que tenía con la música y con lo autóctono, con el respeto hacia las raíces de los pueblos americanos. Entonces, bueno, esto fue desde 1949 y después, por supuesto, fue aceptado por la Iglesia, así que desde 1949 tenemos este patrono del folclore. Ahora bien, hay un hecho trascendental
que lo lleva a él a tomar un lugar en la historia política, religiosa, popular, que es lo que hoy se representa en el Tincunacu. No sé si alguna vez escuchaste, hay gente que ha vivido el Tincunacu en La Rioja. La palabra Tincunacu significa encuentro en quichua, y esto data de, estamos hablando de 1593, para ser exacto. Estaba Francisco Solano en La Rioja y se organiza una rebelión, un levantamiento muy violento por parte de los diaguitas, obviamente enfrentándose al abuso, a la conquista, ¿no?, instaurada hace un par de años, iniciado en 1590 de los españoles en la zona de La Rioja. Él en ese momento intercede por todo esto que te estaba diciendo, que podía hablar sus lenguas, que tenía un halo de paz, decían que era muy... Sí. Podía dialogar, ¿no? Entonces él logra frenar ese enfrentamiento que hubiera sido, ¿no?, una tragedia, y convence a ambas partes de llegar a un acuerdo y de esta manera poder convivir en el territorio respetando ciertas... Esto es algo muy raro, si se quiere, en nuestra historia. No ha sido muy común. Para ponerlo en contexto en la historia, lo que pasaba generalmente era que los aborígenes vivían en condiciones infrahumanas, Sí. pero muy por debajo de estándares humanos. Y del otro lado, la respuesta cuando había un levantamiento era la muerte, o sea, era un baño de sangre. Lo más similar a lo que ustedes consideren como bombardeo en Vietnam, sí, era eso lo que se venía, sí, no quedaba porque nada. Aparte tenemos que tener en cuenta que con qué luchaban los pueblos originarios y con qué armas venían de Europa, entonces ya estaban en desigualdad. Entonces lo más habitual era esto que vos bien decís, y esto que hablábamos fuera de cámara de la esclavitud, lo que generaba, ¿no?, ese sistema era una esclavitud, podría llamarse de otro nombre, podríamos decirlo de otra manera, pero era esa la forma, ¿no?, y esa conquista tan violenta. Bueno, este episodio en la historia de fines del siglo XIX, de fines del siglo XVI, hace que trascienda aún más, ¿no?, su imagen, su respeto, y el Tincunacu Encuentro es el nombre que se le da a recordar esa fecha en La Rioja. Es una fiesta pagano-cristiana, se puede decir así, que tiene más de 400 años de vigencia. Es una fiesta de las más antiguas de nuestra cultura, de nuestra historia, y que reúne estas características políticas, como te decía, religiosas, el sincretismo que tiene nuestra cultura entre lo originario y lo venido de Europa junto con el cristianismo. La fiesta del Tincunacu actualmente es reconocida también como la fiesta del niño alcalde. ¿Y por qué? Porque a Francisco Solano se le ocurre en ese momento, para simbolizar ese acuerdo, vestir a una imagen del niño Jesús, que era una imagen del niñito, pero con atributos de los pueblos originarios, y respetando, ¿no?, obviamente, la imagen de Jesucristo. Entonces esto aúna, ¿no?, criterios, simboliza la paz, la unión, el acuerdo. Esa imagen del niño alcalde en el sentido que iba a ser el que gobernara entre estas dos partes para que no hubiera conflictos, es la que se fue perpetuando y que hoy, actualmente, cada 31 de diciembre, por eso también un poco elegí esta fecha, más allá de que la festividad de San Francisco Solano es en julio, el 24 de julio, que tiene que ver con la primera gran peregrinación que se hizo en La Rioja al lugar donde se ocurrió, que es las Padercitas, es una zona de La Rioja donde ocurrió este suceso. Entonces, el 31 de diciembre la iglesia instituye como final del año y comienzo un nuevo año esta fiesta de encuentro de Tincunacu. Se saca la imagen del niño alcalde de una de las iglesias de La Rioja, de la catedral, se sacan otras imágenes de otras iglesias, se recrea una especie de representación teatral. Hay gente vestida como españoles, hay gente vestida como pueblos originarios, y se hace toda una peregrinación, un encuentro en la plaza. Dura 3 días, hasta el 3 de enero, toda esta festividad convoca a turistas de todo el mundo. Es algo muy, muy grande que no conocemos tanto los argentinos. Ha trascendido fronteras, pero es una de las fiestas, insisto, de mayor importancia histórica, de mayor vigencia, ¿no? Estamos hablando de una tradición de más de 400 años que sigue vigente. Y que en realidad, o sea, si uno ve la región, si uno ve todo Sudamérica, ha habido historia de opresión a los pueblos originarios en todos los países, nunca tan salvaje como en Argentina. Porque aún en Chile, que ha sido bestial, los mismos aborígenes pudieron esconderse en la cordillera, y eso les preservó la vida a muchísimos de ellos, y hoy en día
tienen muchos más derechos y mucha más presencia que en Argentina. Sí, eso que decís vos es cierto. Nosotros tenemos también una particularidad, es que nosotros tuvimos en aquel entonces pueblos originarios que resistían. Los guaraníes, por ejemplo, eran un pueblo muy aguerrido, que hicieron mucho frente y fueron de los más difíciles de conquistar. De hecho, hoy persiste gran parte de su cultura gracias a esa defensa tan aguerrida que tuvieron, ¿no?, que llevaron adelante los pueblos guaraníticos del sector litoral. Pero en líneas generales, si uno compara con otros territorios, nosotros tuvimos pueblos muy aguerridos que defendían muy... Vos hablabas de los diaguitas, y los diaguitas en la primaria te enseñan como que los diaguitas se evaporaron en el aire. O sea, sé qué lindas construcciones la de los diaguitas. ¿Qué pasó con los diaguitas? ¿Qué pasó? No, también hay una invisibilización por parte de la historia oficial, claro, que los pocos que han quedado también han sido, no han sido reconocidos o representados, pero eso es otro capítulo de la historia. Bueno, pero está muy bueno esto, darle visibilidad y conocer, por ejemplo, que en esta historia, y está muy buena, hubo un encuentro. Hubo un encuentro, hubo un Ticunacu, y fue por parte de la Iglesia acordada con los pueblos originarios. Digo, para no generalizar y siempre estar, ¿no?, hablando de que la evangelización tuvo solamente un fin conquistador y de dominio. No fue así en todos los aspectos. Los jesuitas también formaron parte de esa iglesia cristiana pacifista. Bueno, muchísimas gracias, a vos por este cachito de historias que nos traes al Noti. Gracias. Gracias.